Latinoamericanos, académico del Instituto de Estudios Internacionales de nuestra Casa de Estudios, el profesor Gilberto Aranda, a quien le damos la bienvenida. Profesor, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Muchas gracias, muy buenos días a ustedes. Sí, profesor, preguntarle en primer lugar respecto de qué tan sólido podríamos calificar que es este acuerdo, tomando en cuenta que, por ejemplo, hace escasos minutos salió a hablar el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu acusando a Hamas de que estaría dando marcha atrás con algunos puntos del acuerdo y que no se van a reunir nuevamente hasta que los mediadores notifiquen a Israel que jamás aceptó todo. ¿Estamos caminando sobre hielo fino? ¿Cómo ve la situación, profesor? Es un acuerdo frágil, que duda cabe. Un acuerdo que estuvo, la verdad, en vilo desde hace algunos meses, donde también estuvo a punto de arribarse a algún tipo de entendimiento en mayo y junio, por citar solo 2 meses, y que en esta ocasión, con el nuevo contexto internacional, probablemente hizo la diferencia, se alcanza, pero es un acuerdo frágil. Es un acuerdo de cese al fuego, de tregua, no es un acuerdo de paz. Los acuerdos de paz son situaciones mucho más estables, que implican un compromiso total de las administraciones en el cumplimiento precisamente de los entendimientos. En este caso estamos ante una tregua muy frágil, una tregua donde Hamas hizo algunas exigencias adicionales en algunos momentos y después las despejó, pero probablemente no esté conforme con cada uno de los puntos. Y de luego Israel, que se negó incluso a hablar en varias ocasiones, bueno, ha terminado dando el visto bueno, pero es un visto bueno relativo. Es cosa de ver también el entendimiento que hubo en el Líbano, donde ya varias veces posteriori han existido escaramuzas. Así que es muy frágil y vale la pena entender dos cosas. Esto es un acuerdo que laboriosamente implementó o intentó alcanzar la administración Biden con Blinken. Pero lo que hizo la diferencia fue probablemente la llegada eh, de un nuevo habitante a la Casa Blanca. Mm. Esto definitivamente hace la diferencia. Lo que significa que Israel puede estar más aislado, pero no está completamente aislado. La primera potencia militar, en lo económico tiene competidores, pero la primera potencia militar está con Israel y eso significa que su aislamiento es bastante relativo. Profesor, buen día, Constanza por acá. ¿Cuál es la clave para alcanzar un acuerdo o amarrar este acuerdo? Buenos días. Para la clave para una paz definitiva es, en mi opinión, básicamente ir a lo que se mencionaba hace algunos minutos en el contexto que ustedes están que mostraban, ¿no? Que es ir a la resolución 181 y entender que también hay un Estado palestino que debe dejar de estar en ciernes para Mm. convertirse en una realidad. De alguna manera, cualquier tipo de entendimiento que prevea, si no inmediatamente, alguna señal en ese sentido, lo podría ir afianzando. Mientras tanto, es probable que todo sea muy frágil y desde luego, aquí estamos ante un escenario donde la tenencia de rehenes aún por parte de Hamas ha significado que Israel, para precisamente hacerlos volver a sus hogares, cede en alguno que otro punto, aunque en lo real la implementación del día después va a ser muy difícil, una implementación que Blinken ha de alguna manera puesto sobre la mesa, pero que no conforma a Israel. Y probablemente Israel tenía más claridad de cómo llevar una guerra que el día después. Ujú. Profesor, bueno, durante todo este conflicto se ha hablado también respecto de que era un conflicto que a Benjamín Netanyahu le beneficiaba en términos políticos internos respecto de la compleja situación que tenía previo a lo que fue esta invasión por parte de los guerrilleros de Hamas y que derivó en esta matanza con posterior toma de rehenes. Había una situación muy compleja en torno a la figura de Benjamín Netanyahu y que en cierta forma conflicto le otorgaba una suerte de tranquilidad en materia interna porque la atención estaba obviamente puesto en lo que estaba ocurriendo en Gaza y en Cisjordania. Y por lo mismo uno tendía a creer que no iba a ceder muy fácilmente a una tregua que finalmente apaciguara el conflicto y eventualmente pudiese desviar la atención nuevamente
hacia su figura. ¿Cómo ve esa situación al respecto del futuro de Benjamín Netanyahu, que no solamente tiene cuestionamientos internos, sino que además hay causas penales a nivel internacional en su contra por todo lo que ha ocurrido en Gaza durante estos meses? Desde luego, la separación que se puede hacer entre lo interno y lo externo es para el análisis. Muchas veces están imbricadas, pero si lo hacemos, que me parece más didáctico, sobre todo la situación que más le preocupa y teniendo presente el apoyo completo de Estados Unidos es la situación doméstica. Y evidentemente, antes de los sucesos del 7 de octubre de 2023, la situación política de Netanyahu estaba muy complicada. Este conflicto ha ayudado a su sobrevivencia política y, por qué no decirlo también, a despejar los conflictos que habían respecto de su forma de encarar el Poder Judicial. Eh, Así que, el Poder Judicial interno me refiero. Así que claramente ha sido un elemento para la sobrevivencia política de Netanyahu que va alargando su periodo. Yo diría que tranquilidad absoluta difícil porque evidentemente la sociedad israelí está más polarizada, aun cuando su punto de unidad es respecto a repeler los ataques provenientes de diversos lugares y sobre todo su punto de unidad también está en el regreso de los rehenes. Y por lo tanto es probable que si se logra que una parte importante de esos 99, ustedes han aclarado un punto bien importante, un tercio de aquellos probablemente ha fallecido. Pero si vuelve una parte importante, sería otro punto también que ayudaría a la sobrevivencia de un presidente, perdón, de un primer ministro que está desde 1996 acariciando, más que acariciando, viviendo en el poder y que, ahí también tengo que decirlo así, un detractor claro de lo que a mí me parece que es la clave para lograr una paz duradera, no una tregua, que es el reconocimiento del derecho también de Palestina de tener un Estado completo y no en ciernes. En ese sentido, profesor, ¿cuál es la posibilidad o más bien, quién va a quedar a cargo de la Franja de Gaza o cómo se ve ese escenario? Porque claro, Israel no quiere que sea Hamas, tampoco quiere que sea esta Autoridad Nacional Palestina, y por otro lado Hamas no quiere que sea Israel tampoco. ¿Cómo se ve ese escenario que además va a ser parte crucial de las negociaciones? Esto es bien importante porque, tal como usted dice, Israel, por supuesto que su plan fue inutilizar completamente a Hamas, que tengo que decirlo, si bien lo dañó profundamente, todavía hay milicianos en la Franja de Gaza, y al mismo tiempo tampoco le da garantía a la Autoridad Nacional Palestina. El plan Blinken suponía una administración ad hoc, con, de alguna manera, personeros que le dieran garantía a Israel. Sin embargo, Netanyahu ha sido muy claro respecto a la guerra y las condiciones de la guerra, que es básicamente ir más allá del derecho internacional en varios puntos, Mm. y ha sido mucho menos claro respecto al día después. Así que, desde luego, esto es una incógnita. O sea, conocemos el plan Blinken, pero lo que piensa Netanyahu está algo más difuso. Así que esto es un elemento que, sin lugar a duda, puede ir enturbiando la realización de un acuerdo que, como digo desde el principio, me parece extremadamente frágil y todavía no plenamente consolidado. Ujú. Estamos conversando con el profesor Gilberto Aranda a propósito de esta información que conocimos durante la jornada de ayer de un acuerdo entre Hamas e Israel para hacer una tregua, un alto al fuego respecto de lo que está ocurriendo en Gaza. Ayer también, y lo mencionaba usted, profesor, respecto de esta suerte de carrera, ¿no? o de competencia que hubo entre Joe Biden y Donald Trump para atribuirse la consecución de este acuerdo de cese al fuego. Incluso le preguntaron directamente a Joe Biden en una comparecencia ante los medios de comunicación si es que se podía atribuir algo de esto a Donald Trump, y respondió con bastante firmeza, es un chiste, así como diciendo
diciendo en qué momento o cómo. Pero es evidente que no se puede prever o no se puede pensar en el futuro de este conflicto sin tener a Donald Trump en la ecuación, que ya va a asumir formalmente como presidente de Estados Unidos dentro de los próximos días. ¿Cómo se ve ese escenario también, profesor, respecto de cómo puede cambiar esto o no con Donald Trump en la Casa Blanca? Un apoyo irrestricto, ¿ah? Un apoyo irrestricto a Israel. Eh, no es que la administración Biden no haya apoyado, sino que lo apoyó con restricciones en algunos puntos específicos. Bueno, va a cambiar a un apoyo irrestricto. Eso también puede haber coayudado a que Hamas fuera menos exigente o pusiera menos trabas en el momento de concretar el acuerdo, que hay que insistirlo, todavía no se ha consolidado plenamente. Así que en ese contexto es que hay que decir que se trata de un acuerdo que ha sido fraguado y elaborado largamente a través de varios meses sin resultados definitivos por la administración Biden, y donde la llegada inminente al poder de Trump ha terminado por allanarlo o hacer la diferencia, entre otras cosas porque sabe que va a haber le va a dar luz verde a Israel. En ese contexto es mejor para incluso la administración Trump empezar con tablero en blanco y volver de alguna manera a tener limpio el tablero para impulsar sus planes específicos. Así que la participación de Trump, aunque es mucho más acotada, más específica, es probable que haya hecho la diferencia. Algo que también los electores no son muy conscientes de situaciones como lo que vimos en Afganistán, cuando hubo una administración Trump que negoció todo el acuerdo para la salida de Estados Unidos de Afganistán, pero quien lo ejecutó, la última parte fue Biden. Así que creo que una parte muy importante hay que atribuírsela a Biden, pero sin lugar a duda, quien hizo la diferencia fue la administración entrante. Sí, bueno, una situación bastante... Sí, como que aparecía ahí dentro del retorno. Sí, tuvo un eco. Profesor, por último, nos quedan unos minutos, sabemos que tiene otros compromisos, pero también preguntarle respecto de cómo el panorama más regional, porque sabemos que Gaza es solo esto lo estoy diciendo en términos geopolíticos, no estoy tratando de ser despectivo ni nada menos, es solo una porción dentro de un escenario mucho más grande que es Medio Oriente, y que hemos visto también ha estado en constante tensión en Líbano, Irán, etcétera, etcétera, lo que ha ocurrido en Siria, en fin. Con esta tregua o la posibilidad de que se alcance una paz en la zona, ¿cómo puede cambiar el panorama a nivel macro? A ver, desde luego decirles que hay muchos puntos pendientes. Estamos tan concentrados en Gaza y en el sur del Líbano que a veces no vemos con toda claridad lo que está pasando en Cisjordania, donde hay una política e intentos de recolonización por parte de Israel. Luego, a eso también habría que agregarle lo que vimos en los Altos del Golán, con una zona bajo el control de Naciones Unidas que más bien ha sido incorporado Israel a su zona de ocupación. Es decir, incluso en el entorno inmediato de Gaza hay muchos puntos pendientes. Y desde luego, en el mundo quedan muchas otras cuestiones que van a ser abordados de manera mucho más directa si al menos la cuestión de Gaza se despeja. Me estoy refiriendo que si esta cuestión se despeja de acá al lunes, que podemos tener dudas bastante claras, si se despejara, la administración Trump se va a concentrar en lograr algún tipo de paz, acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania en otro frente. Y desde luego, Medio Oriente va a continuar siendo un foco central del conflicto y rivalidad de las potencias regionales y globales por de alguna manera asentar dominio. Uh-huh. Bueno, vamos a quedar muy alertas entonces a que en principio, ojalá así sea, se pueda consolidar esta tregua y posteriormente lo que se venga hacia adelante con todos estos desafíos que están pendientes. Profesor Gilberto Aranda, agradecerle el tiempo que ha tenido para conversar con nosotros y lo esperamos pronto. Que esté muy bien. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, profesor.
Ahí estaba conversando con nosotros el profesor Gilberto Aranda a propósito de esto que, por cierto, se conoció durante la jornada de ayer, que en principio es una muy buena noticia, pero como comentaba